Philip, un padre soltero de su hija Isabella de 11 años, tenía un objetivo primordial en la vida: mantenerla a salvo. Sin embargo, su deseo de protegerla se puso a prueba cuando descubrió que el autobús escolar mantenía a Isabella más tiempo que a los otros niños. La búsqueda para entender por qué descubrió una revelación impactante que lo llenaría de miedo por primera vez desde la pérdida de su esposa. Todo comenzó cuando Philip comenzó a notar que Isabella estaba exhibiendo algunos comportamientos extraños completamente fuera de lo normal para su amada hija. Cuanto más mientras reflexionaba sobre esta situación desconcertante, más confundido y preocupado se volvía. Autobús escolar, además, no era solo que llegara tarde a la escuela, sino que también regresaba a casa más tarde de lo habitual. Esa noche Philip decidió hablar con Isabella sobre la situación. Quería entender qué estaba causando su tardanza. Sin embargo, ella negó que hubiera problema. Isabella afirmó que tomó el autobús como cualquier otro estudiante y se bajó en su parada habitual. Aunque a él le pareció un poco extraña la explicación, después de todo la aceptó. Si el autobús llegaba tarde, había poco que ninguno de los dos pudiera hacer al respecto, él lo creía. Era responsabilidad de la escuela abordar cualquier problema con el conductor a mediados de la siguiente semana. Philip recibió otra llamada de la maestra de Isabella para su consternación. Isabella había llegado tarde una vez más a la escuela, siendo el tercer día consecutivo. Más seriamente, y habló con la maestra sugiriendo que hablaran con el conductor del autobús. Sin embargo, para su sorpresa, la maestra le informó que el conductor no tenía la culpa de todos los estudiantes que viajaron en el autobús con Isabella. Ella era la única que constantemente llegaba tarde en esta revelación. Confundido y perturbado, Philip expresó su preocupación de que Isabella también podría llegar tarde a casa. Sintiéndose cada vez más perplejo, Philip prometió a la escuela que llegaría al fondo de este problema. Decidió comunicarse con su vecino cuyo hijo asistía a la misma escuela y viajaba en el mismo autobús como Isabella. Cuando le preguntó sobre la situación, ella mencionó que no había recibido ninguna queja sobre que su hijo llegara tarde a la escuela. Esta información convenció a Philip de que cualquier cosa que estuviera pasando estaba aislada para Isabella. Esa noche, después de cenar, sentó a Isabella y le preguntó directamente sobre lo que estaba sucediendo. Él le expresó su amor y la animó a compartir sus preocupaciones. Sobre todo, le aseguró que él la protegería sin importar las circunstancias. Isabella miró a su padre por un momento y luego negó con la cabeza. Le dijo que todo estaba bien y no pasaba nada. El corazón de Philip dolía por la preocupación y la frustración, sintiéndose impotente ante una situación que aún no podía comprender. Philip podía sentir que Isabella le estaba ocultando algo importante y no podía comprender por qué Isabella siempre había sido abierta con él. Y él creía que compartían una relación fuerte y amorosa. Philip constantemente le recordaba que él estaba allí para ella y que podía confiarle cualquier cosa. Que habían soportado juntos eventos traumáticos como la pérdida de la esposa de Patricia. Philip y la madre de Isabella por cáncer fue una experiencia devastadora. Tiempo para ambos y se habían vuelto más cercanos en el proceso después del fallecimiento de Patricia. Isabella se convirtió en la persona más importante en la vida de Philip. Su presencia y su sonrisa le dieron consuelo y fuerza para afrontar la pérdida. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el vacío dejado por la ausencia de Patricia se profundizó, lo que hizo que para Philip fuera cada vez más difícil satisfacer todas las necesidades que tenía Isabella. Era el cabello de Isabella el que crecía largo y hermoso, pero exigía mucho cuidado. Era propenso a enredarse, causándole a Isabella un dolor intenso al peinarlo. Sin importar cuán gentilmente Philip intentaba ayudarla, en cada sesión la dejaba con fuertes dolores de cabeza. Las mañanas de la escuela, donde peinarse era esencial, se volvieron temibles momentos que rompieron los corazones de padre e hija. Fue un doloroso recordatorio de la ausencia de Patricia. Philip no podía soportar ver llorar a su amada hija y fue igualmente desgarrador darse cuenta de que no podía brindar el mismo nivel de atención que su difunta esposa. Extrañaba a Patricia profundamente y las noches a menudo estaban llenas de ira contra el cáncer y resentimiento hacia el destino por llevársela, dejándolo solo para criar a Isabella cuando la situación se volvió insoportable. Philip tomó una decisión difícil, le afeitó el cabello a Isabella. Fue una elección desgarradora y lo discutió con ella. De antemano era la única manera de eliminar el dolor asociado con su cabello, ya que Patricia solía manejarlo con facilidad ese día mientras él le cortaba el cabello.
La vida de belleza volvió lentamente a la normalidad después de la angustia inicial y a medida que su cabello volvió a crecer, Isabella podía peinarlo fácilmente sin molestias. Sin embargo, cuando su cabello se alargó una vez más, los enredos reaparecieron 2 años después de su corte de cabello inicial. Philip decidió que era hora de otro corte sabiendo lo difícil que había sido para Isabella la primera vez. Él optó por cortar solo la mitad, haciéndolo más manejable para ella pero asegurándose de que todavía tuviera cabello. Isabella apreció este compromiso y su vida continuó. Una semana después, la primera llamada sobre su tardanza en la escuela llegó, dejando a Philip con el corazón apesadumbrado. Se sentía como Isabella se había distanciado de él, no pudo evitar preguntarse si su tardanza era consecuencia del corte de cabello. Tal vez estaba enojada con él por eso o tal vez estaba enfrentando otras dificultades que no podía expresarle a su padre. Él se preocupaba cada vez más. Nadie volvería a lastimar a su hija. Al día siguiente, alrededor del mediodía, decidió irse temprano del trabajo y condujo hasta la escuela. Estacionándose estratégicamente afuera, se posicionó para observar a todos subiendo al autobús escolar y observó de cerca cómo Isabella abordaba junto con los demás. Los estudiantes y el autobús se pusieron en marcha de parada en parada dejando a los estudiantes en el camino. Philip notó que el conductor llevó a Isabella más allá de su parada habitual dejando a todos los demás bajarse en sus paradas designadas antes de regresar a la parada de Isabella ante su creciente sospecha de que su hija no lo había hecho. Incluso entonces, no desembarcó confirmando su creencia de que el conductor del autobús era responsable de su tardanza con la mandíbula apretada y una disposición para confrontar al conductor. Philip salió apresuradamente de su auto y abrió la puerta del autobús. Lo silenció al presenciar una escena inesperada. Isabella estaba sentada y la conductora Tracy Dean, una mujer, estaba peinando y trenzando suavemente el cabello de Isabella en trenzas francesas. Habían estado riéndose juntas cuando él entró y al verlo lo saludaron con sonrisas y saludos en ese momento. Todo encajó en su lugar para Philip. Se dio cuenta de que la persistente tardanza de Isabella se debía a los gestos amables de Tracy Dean. El tiempo extra que pasaba peinando y peinando el cabello de Isabella la había causado constantemente llegar tarde. Isabella se derrumbó y confesó todo lo que no había revelado la situación antes porque sabía que lastimaría a su padre. Tracy Dean, el conductor, había notado los problemas de cabello de Isabella después de que Philip se lo cortó y se había ofrecido a ayudar. Philip no pudo ocultar su curiosidad y le preguntó a Tracy por qué se había interesado tanto en Isabella. Tracy explicó que era madre de 4 hijos y una de sus hijas tenía la misma edad que Isabella. Además había superado una batalla contra el cáncer durante la cual había perdido todo su cabello cuando la joven del cabello hermoso pero enredado había compartido la historia de su madre. Tracy se sintió obligada a ayudar a Philip, profundamente conmovido, y expresó su más sincera gratitud por haber llegado con preocupaciones y haber encontrado su corazón reconfortado por la conexión inesperada entre Tracy e Isabella. Mientras tanto, Isabella se disculpó por preocupar a su padre y le explicó que había querido contárselo, pero no estaba seguro de cómo hacerlo sin herir sus sentimientos. Se extendió ampliamente, convirtiéndose en un tema de conversación durante días. La televisión local y los blogs buscaron entrevistas deseosos de compartir la conmovedora historia. Fue un testimonio de la existencia de personas buenas y desinteresadas en un mundo a menudo plagado de dolor y sufrimiento. La conexión inesperada entre Isabel y Tracy mostró la belleza de la bondad y la compasión. La historia resonó en muchos, inspirando un sentido de esperanza y fe en la bondad de la humanidad. Demostró que incluso en tiempos difíciles, los actos de bondad y altruismo pueden tocar vidas y crear hermosos vínculos duraderos. Después de escuchar esta conmovedora historia, ¿cómo te sientes? No hay otra historia similar a la del comienzo. Linda, una joven negra que enfrentó el rechazo de todos los que la rodeaban, nadie parecía dispuesto a acercarse a ella, dejándola en un estado de aislamiento y soledad. Sin embargo, un hombre llamado Frank vio algo en Linda que despertó su interés y finalmente tomó la decisión de adoptarla 25 años después. Linda haría algo aterrador e increíble desde el momento en que Frank recogió a Linda del orfanato y estaba decidido a brindarle el amor y el cuidado que ella necesitaba.